Bendiciones y salud a todo el público y audiencia de este prestigioso grupo llamado Tecnologías Divinas. Un abrazo a la distancia desde la ciudad cálida de Maracaibo, Venezuela para el mundo. Bueno, es un gozo y un placer para mí, es una fiesta, es un honor, pero sobre todo es una gigantesca responsabilidad tener el privilegio y la oportunidad pues de disertar junto a otras personas acá en el grupo que se dedican a lo mismo, como lo es aprender para luego enseñar. Ese es un ciclo que no termina nunca. Siempre he dicho que el que deja de aprender, deja de enseñar. Ok, ahora mismo en el grupo está en desarrollo, está en curso, en estudio, en análisis, el tema a petición de la misma audiencia del grupo. Alguna persona pues o algunas personas solicitaron que se hablase, que se estudiase. Ellos pues tienen el interés de aprender sobre este tema con respecto a las maldiciones generacionales. Son las maldiciones generacionales para este tiempo. Y eso es lo que quiero ahora en esta parte, referirme en audio, porque ayer en mis intervenciones me di cuenta que algunas palabras salían cortadas, otras no me daban tiempo de agregar por estar corrigiendo el diccionario de mi teléfono, que cambia mucho las palabras. Y créame, tengo el teclado y el diccionario un tanto descarriado. Yo no sé, yo voy a, a llevarlo a una encuesta, a un sondeo o a un consenso, a ver si logro ponerlo en ayuno, 15 días de ayuno y 15 días de vigilia, para ver si el teclado entra por el aro y funciona como es debido. No, amados, son bromas. Yo cuando digo hablar de ayuno, lo que me da es una hambre voraz. Y cuando digo hablar de vigilia, eso quedo dormido donde esté. Entonces no se preocupe que eso no va conmigo, solo son bromas. Y bueno, vamos a entrar en el tema. Yo quisiera, si usted tiene su Biblia a mano, allí en la tranquilidad de su hogar, quédate en tu casa, es la novedad que corre por el mundo. Allí en su casa, pues, en el libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, capítulo 20, versículo 5. Observa lo que dice. No te inclinarás a ellas, hablando a las imágenes de fundiciones, ¿ok? De esculturas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Muy bien, es más que obvio que hay círculos cristianos evangélicos que aún estos temas se debaten, que aún usan estos temas como bandera y esgrimen sobre ellos de una forma tan cruel, cuyo objeto principal, cuyo propósito, a mi juicio, a mi modo de ver, simplemente es tener a las personas presas, temerosas, cautivas de este horror mal trazado, mal explicado. Ok, aquí acabamos de leer un pasaje que es donde se arreguindan mayormente estas tendencias, donde dice, pues se toman de la parte del pasaje donde dice que Dios visita la maldad de los padres hacia los hijos o contra los hijos. De, de, yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ok, esto se ha tomado para establecer el fundamento de que son maldiciones generacionales, que se transmiten de padres a hijos, porque son maldad, son maldades, son de alguna forma algo negativo, algo destructivo,
algo satánico, diabólico, infernal, como usted tenga bien llamarle. Por ello, pues, es un asunto generacional, es un asunto de generaciones que se va transmitiendo de familia en familia, de los padres sobre los hijos sobre los nietos, de los nietos sobre los bisnietos y de los bisnietos sobre los tataranietos, es decir, hasta la tercera y cuarta generación. Pero hay dos cosas que quiero destacar, quiero extraer de este pasaje. Este pasaje o esta declaración se hace en medio de un pacto, como lo fue el pacto mosaico, el pacto de la ley, donde la condición del hombre era caótica, era deplorable. La condición del hombre espiritualmente era la peor de su historia. Es decir, el hombre estaba bajo el poder del pecado. Observa que esta era la condición de todos los seres humanos. Entonces, si estaba bajo la condición de pecador o de pecado, ese era su status quo, vamos a llamarlo así. Entonces quiere decir de que estaba a merced, estaba bajo el yugo, estaba bajo el poder opresivo del pecado sin poder hacer nada para liberarse de él. La maldición, por supuesto que es un resultado del pecado. La maldición se traduce en miseria, pobreza, pobreza extrema, calamidad, enfermedades y un sinfín de males que, humanamente hablando, el hombre se convertía en el blanco de ella. Cualquier tipo de mal le sobrevenía a estas personas cuando se encontraban o cuando se encontraron bajo ese yugo de maldad. Entonces, si vamos a hablar de maldición, toda la raza humana descendiente de Adán, como bien lo escribí, lo expliqué la noche de ayer en mis artículos, cuando el tema comenzó o se abrió pues el debate y el análisis y el estudio del mismo, yo expresaba eso. Yo expresaba que todos los seres humanos desde Adán hasta la cruz tuvieron bajo maldición. Y no era un asunto generacional, no era algo que le transmitía el padre al hijo. O si se quiere, es verdad también. Es verdad porque Adán se lo transmite, que fue el propiciador, fue el productor, porque fue en él en quien primero operó esta naturaleza pecaminosa, ese estado, esta condición. Quien lo adquiere primero fue Adán. Hacia Adán lo pasó a su generación y así de generación en generación en todos los seres humanos. Es decir, era una condición generalizada en todos los habitantes del planeta, oído bien, desde Adán hasta la cruz. Si estamos hablando, estamos poniendo términos de tiempo desde Adán hasta la cruz, entonces es más que obvio que de la cruz en adelante esas maldiciones no continúan, fueron cortadas, fueron erradicadas. Incluso el apóstol San Pablo en los Gálatas dice que la iglesia fue redimida de la maldición de la ley. Y fíjate que la ley, o sea, coloca como el autor principal del efecto de la maldición a la ley. Por eso es que la ley tenía el imperio de la muerte, porque la ley fue quien le dio el poder al pecado. Y una vez que el pecado es energizado, es autorizado, vitalizado,
y adquiere un derecho legal para operar en los hombres y mujeres del planeta. Imagínense el caos que esto trajo, tanto internamente en el hombre. Lo principal fueron las tinieblas, la oscuridad espiritual, el bloqueo de su entendimiento y, por supuesto, el control de sus emociones, de sus sentimientos, activándose el mal, el árbol de la ciencia del bien y del mal, activado y oponiendo y poniendo en operación todo esto en males, como lo dijo Romanos capítulo 2, que no solamente violaron la ley de Dios, sino que también se complacen o festejaban con quienes también, o los otros que también lo hacían. Y son los consideró Pablo detractores, inventores de maldad, porque en esas condiciones el hombre por naturaleza es creativo, pero bajo el yugo del pecado, el hombre se convirtió en un creador del mal, en una fuente creadora, generadora de maldad. Esa es la verdad. En esto estuvo el hombre, bajo la condición de pecado por causa del pecado de Adán. Pero esto hay que ponerle un hasta, y ese fue la cruz. Eso hace más de 2000 años. Hoy por hoy nosotros no podemos estar pensando ni podemos tener ningún tipo de temor de que esto se esté manifestando en el ser humano, porque eso no es verdad. Esas maldiciones generacionales que se transmitían de los padres a los hijos ahora no tienen ningún efecto oído, porque no hay pecado. El pecado fue quitado una sola vez y para siempre. El hombre queda libre desde la cruz en adelante, libres del pecado, libres de los efectos directos del pecado, incluyendo la muerte, que era la separación o el bloqueo del entendimiento del hombre, como el bloqueo que se llevó a cabo en Génesis, que es una hermosa tipología de lo que es el hombre, esos dos querubines que bloqueaban el acceso al árbol de la vida. Eso es tipología de que el hombre en su alma, en su entendimiento, se colocó un velo de separación para que no pudiese accesar a su fuente, que era el espíritu, a su lámpara, que era su espíritu, que era la presencia de Dios, que era la plenitud de Dios. Toda la plenitud de Dios estaba en el hombre desde el mismo Génesis, solo que eso quedó velado, quedó cubierto, y progresivamente Dios iba revelando esto hasta llevarlo al nivel de gloria que hoy tenemos y que debemos manifestar. ¿Ok? Todo esto fue intencional. Todo esto lo hizo Dios con una intención gloriosa. Y eso es bueno saberlo. Entonces no existen las maldiciones generacionales espirituales, no existen para nadie. Eso terminó una vez y para siempre. Bueno, termino este primer audio y en los próximos minutos voy con la segunda parte.